Un gusto saludarles a todos. Vamos a dar inicio al curso de proceso de publicación científica. Tenemos a cargo la primera ponencia con el tema nombre científico y ORCID, con un ponente invitado al universitario Cristian Benítez Ibarra. Tiene una amplia experiencia tanto académica como científica. Él es estudiante de medicina del 7º año de la Universidad Nacional de Santa. Además, es coordinador académico del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Científica Médica Estudiantil Peruana en el periodo 2020 al 2021. Es participante en la estancia de verano e investigación epidemiológica en la Unidad de Investigación, Generación y Síntesis de Evidencia en Salud en la Universidad San Ignacio de Loyola durante el 2021. Además, es vicepresidente de la 24ª Jornada Científica Regional Norte, Chimbote 2021, y es expresidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Santa durante el periodo 2019-2020. Un gusto saludarte, Cristian. Te doy el pase para que puedas iniciar con tu ponencia. Listo, muchas gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla y me confirman si se puede ver bien. Sí, sí se puede observar. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos, o en el horario que nos puedan ver. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es nombre científico y perfil de ORCID, y para lo que vamos a tratar el día de hoy vamos a tener 3 nombres del temario, ¿no? Primero hablar del nombre científico como tal, luego del mismo ORCID, cuya denominación es el Open Researcher and Contributor Identifier, y luego algunas lecturas recomendadas que tal vez le pueden ayudar para complementar un poco más la información. Siempre bienvenidos a todos los que desean entrar al mundo de la investigación y están iniciando con este primer video del curso. Como van a ver, el nombre científico está definido como la designación de distintas especies, usualmente animales, con 2 nombres. Uno para hablar de género o genérico y el otro para hablar de la especie o de nombre específico. Esto en referencia a lo que hizo Carbon Lineage con el sistema de nomenclatura binomial. Y es por ello que para 2 animales que probablemente puedan parecer muy similares y uno los ve como mosquitos, pues obviamente lo que son cosas diferentes. Una cosa es el Aedes aegypti que transmite, en este caso, la malaria, y otro es el Anopheles, perdón, el Aedes aegypti que transmite lo que es el dengue, y el Anopheles albímenos que transmite en este caso la malaria. Entonces, cuando uno se pone a pensar 2 cosas que pueden parecer similares, al final tienen características diferentes. Entonces nos preguntamos si es que eso va a suceder también con nuestros nombres. Entonces, para ello, por ejemplo, uno hace el recorrido en su historia y me doy cuenta de que con el tiempo yo también participé con bastantes nombres, hasta que obviamente en mi primera publicación científica tuve un nombre que ya las personas me reconocían, ¿no? Que fue muy diferente a mi nombre inicial, tal vez en mi universidad. Lo mismo puede suceder con algunos compañeros míos, en el cual, por ejemplo, si yo busco el nombre Antonio Baudeza Pariona, se van a dar cuenta de que en Google hay varios. Incluso cuando yo busco los artículos de esa persona, veo que ellos están con el nombre completo, incluso cuando publican están con un nombre con un guión. Entonces, a ese punto nos vamos a pensar, ¿qué sucede? ¿Por qué es que existen estas diferencias? Entonces, ante ello, nos damos cuenta de que el nombre científico como tal nos permite identificarlos de manera fácil y rápida. La idea es que sea un nombre científico que nos identifique, que permita justamente que no haya ambigüedad del nombre. Porque como vamos a ver, en este caso, Gasparilla mencionaba que para nosotros identificar a los autores, pues teníamos un montón de opciones. Y dentro de las primeras está justamente en el nombre bien definido, con letras intermedias, con apellidos completos. Incluso también las afiliaciones, más adelante verán también que el ORCID es importante, los perfiles científicos o también perfiles redes sociales, etc. Ahora, otro detalle también es que nos permite el nombre científico una búsqueda más eficiente, debido a que, por ejemplo, hay estudios en el cual, por ejemplo, nosotros publicamos, supongamos, el autor se llama Xuxu, y pues haya como 7 artículos del autor Xuxu. Cuando nosotros nos busquemos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que esos 5 artículos fueron de 3 Xuxu diferentes. ¿Cómo es que pudieron hacer esta desambiguación? Porque utilizaron una especie de algoritmo matemático y al final utilizando inteligencia artificial sacaron.
Para evitar esos problemas que es muy común en las personas asiáticas, entonces se utiliza el nombre científico bien definido, diferente al de otras personas. Es por ello que la recomendación básicamente es que para crear nuestro nombre científico tenemos que buscar en bases de datos, como en este caso sería PubMed, como en este caso sería tal vez Google Scholar, que son las más comunes en utilizar. Y si es que no existen personas que puedan tener el nombre similar al nuestro, pues inicialmente decimos, este de acá es el nombre correcto para nosotros. Incluso en el mismo sitio se puede buscar. Como vamos a ver en la siguiente parte también, esto permite los créditos personales. ¿Y esto a qué nos vamos a referir? Por ejemplo, hay algunos autores que, por ejemplo, publican con un nombre. Sin embargo, cuando hay algún error en su nombre, se van a dar cuenta de que mandan en los clásicos corrigendum o correcciones o fe de ratas. Entonces, por ejemplo, en este caso es un autor, esa autora se llama Daniela Krosinski y ella mandaba una corrección diciendo que su nombre era Daniela Krosinski como está escrito y que lo corrijan o en su defecto que se note que hay una corrección de un artículo que ella publicó previamente cuyo nombre aparecía con una D intermedia. Por otro lado, en este corrigendum de un artículo, la autora Sara Belsi, a diferencia del anterior en el cual hubo una adición, acá hubo una sustracción. Acá ya era Sara Belsi, solamente sin la E. Entonces nos damos cuenta de que si al final de cuentas nosotros utilizamos estas correcciones o corrigendums, es justamente para que la mayoría de la información que se recoja, obviamente se adquiera nuestro perfil, se nos dé los créditos por lo mismo y no se les dé, si bien sea una situación positiva o negativa para las personas, no se dé obviamente el crédito a otras personas. La otra parte importante, como le mencionaba, es que también el mismo nombre científico nos permite la creación de redes, de perfiles en redes sociales científicas. Y básicamente acá les muestro un ejemplo de un compañero de la universidad, en el cual, por ejemplo, tiene un perfil en ResearchGate. Se dan cuenta que tiene su nombre y tiene su foto. Sin embargo, si yo lo buscara en otras bases, nos damos cuenta de que, a pesar de que la foto acá está similar, acá no aparece la foto. Pero con el simple hecho de que su nombre científico ya lo tiene estructurado, ya lo tiene definido, entonces yo ya puedo reconocerlo de una mejor manera. Y esto nos permite generar una marca personal para este tipo de lo que llamamos el branding científico, ¿no? Entonces, básicamente, las personas occidentales usualmente manejamos dos nombres y manejamos dos apellidos. Lo que vamos a mencionar ahora es una especie de excepción probablemente o de una curiosidad, debido a que si vemos este artículo, los autores, por ejemplo, se llaman Washington Alfonso Trujillo Ulloa y José Elías Cabrejo Paredes. Si es que esto yo lo mando al Sotero, que usualmente es uno de los gestores de referencia que más se utilizan, pues al momento de hacerlo va a haber un problema. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta de que el artículo reconoció a Trujillo Ulloa con un guión, pero en el caso de Cabrejo Paredes solamente reconoció a Paredes. Entonces nos quedamos, ¿qué pasó acá? Pues sucede que el Sotero y otros tal vez gestores de referencias tienen una forma de manejo. Ellos ya están caracterizados para seguir en la forma del apellido distinguible. ¿A qué se refiere? A que nosotros solamente enfocamos en un solo apellido y las variaciones van respecto al nombre. Puede ser un nombre, el primer nombre, el segundo, puede ser el primero con el segundo, o bien sea el segundo de manera completa o la inicial del segundo. O su defecto, si son nombres tan comunes, se puede ir los dos primeros nombres con un guión. Ejemplos por el caso, por ejemplo, este artículo que es de Daniel Mendoza Quispe, está el primero y está un apellido. Y acá nos damos cuenta de que este es otro tipo. En el caso de César Galván, nos damos cuenta de que él tiene, por ejemplo, A como segundo nombre y el primer nombre sería César. Y en el caso de Liliana Álvarez, maneja la primera parte, ¿no? Solamente un nombre o un apellido. Para el segundo caso nos damos cuenta de que, por ejemplo, el autor Cristian R. Mejía solamente varía los nombres, pero vamos al apellido. En el caso también, por ejemplo, de Liquiene S. Men, ¿no? Pero ahora nos ponemos a pensar, hay algunos autores que utilizan un guión, ¿no? Y eso es tal vez un poco usual en la cultura occidental. Más de acá de apellido singular es más común en la cultura oriental o europea, básicamente anglosajona. Este segundo, con guiones, es el del apellido común. Que nos vamos a dar cuenta de que el apellido común utiliza los guiones para poder denotar que son nombres entre comillas comunes. Sin embargo, como les menciono, ya se ha adaptado bastante a la cultura occidental que la mayoría lo terminamos utilizando así. Y en la parte del nombre nos damos cuenta de que la variación es similar. Por ejemplo, un artículo peruano mencionaba, por ejemplo, a la compañera Carla Renata Quijano Escate, quien utiliza su segundo nombre, y en el compañero Humberto Lorenzo Garayer Caseros utiliza su primer nombre. Entonces, estos son ejemplos que uno puede utilizar, pero siempre verificando que estos nombres no hayan sido
colocados en algunos de los artículos previamente. Y acá, por ejemplo, en los casos que le mencionaba, habían primeros y segundos nombres completos y con el apellido separado por guiones, ¿no? Ahora, existen algunas partículas gramaticales que podríamos utilizar. Por ejemplo, nuestros nombres, si nosotros nos llamamos María del Pilar, podemos utilizar el término bien María, bien Pilar, o si son nombres comunes como María Pilar, utilizar un guión. La recomendación es la sustracción, la supresión de la partícula. Si es un caso de nombre, porque no aporta mucho. Pero si en el caso del apellido, donde se supone que es más reconocible, y tengamos en cuenta de que las normas utilizadas para medicina y para biomédicas usualmente es la norma Vancouver, cuya primera citación va usualmente el apellido. Entonces, en el caso de ellos, tenemos que tener en consideración que podemos o bien suprimirlo, como en este caso Raquel Frago, que es la supresión de Raquel del Frago, o en su defecto podemos fusionarlo. El apellido de la orden podríamos fusionarlo como de la orden, y si queremos juntarlo con el segundo apellido, podría ser de la orden guión os, como es el caso de este autor peruano también, que su apellido, por ejemplo, era Gabriel de la Cruz Q. Sin embargo, tengamos en consideración de que este caso, si el apellido es de la Cruz y el segundo apellido es Q, cuando el sotero lo reconozca, me va a reconocer solamente Cruz Q, porque es lo único, o sea, lo reconocerá como una completa partícula. Entonces acá también veamos que va a haber un problema al momento de la citación. Siempre hay que verificar eso al momento de que citemos. Y otro detalle es las abreviaturas. Por ejemplo, si hay nombres tan comunes como María, como tal vez José, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es utilizar, a veces, algunos autores, utilizar ya una abreviatura, como vamos acá. Vamos a ver el caso, este otro ejemplo, por ejemplo, María del Carmen Avendaño López, que también utiliza su abreviatura. Y esta imagen está colocada adrede por una razón. Es que nosotros vemos que María del Carmen tiene una característica. Te damos cuenta de que acá hay una vírgula en el cual está en el sobrelado, pero acá, por ejemplo, ya no la encontramos. Y acá la vírgula de la N ya no está. Acá sí está. En la Avendaño, Avendaño, Avendaño. Entonces nos damos cuenta de que tenemos una situación acá un poco complicada. ¿Qué sucede? Porque Scopus, en este caso, el perfil de donde lo he sacado, lo reconoce de maneras diferentes. Ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, la autora en su primera publicación de Scopus publica como Carmen Avendaño, pero cuando la editorial de Springer lo revisa, pues ella solamente aparece como Carmen Avendano. Y vamos a buscar otro artículo, también lo publican como Carmen Avendano y a su coautor como Menéndez. Sabiendo que Menéndez usualmente lleva tilde, acá no aparece. Entonces, usualmente estas tildes y otras diacríticas usualmente no son reconocidas muy bien a veces por algunas páginas, ¿no? Entonces, la recomendación tiende a ser a que nosotros eliminemos nuestros tildes, nuestros vírgulas de nuestros nombres y publicar tal como está, sin nada encima, ¿no? Entonces, para completar ya la parte de ORCID, pues tenemos que tener en consideración que ORCID es un registro global multidisciplinario que se hizo para autores. Básicamente, tiene tres cosas. Tiene un identificador, que es como un DNI, como un código. Tiene un registro, como así como un currículum vitae. Y tiene la posibilidad de interfaces con otras aplicaciones. Que una de las más utilizadas, vamos a ver, es en el CTI Vitae a nivel Perú. Usualmente el objetivo principal de ORCID es promover la apertura y la transparencia de las publicaciones. Entonces, vamos a ver que la vinculación básicamente, si lo mencionaba anteriormente, el Concitec se puede juntar lo que es en este caso nuestro ORCID a nuestra ficha de CT Vitae. Y en el caso de Scopus también, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que hay varios lugares donde podemos vincular, bien sea repositorios CRIS de algunas universidades, de algunas instituciones, como también de otros perfiles, como en este caso Scopus. En caso del beneficio, ¿para qué es útil? En este caso es útil, ¿por qué? Porque genera distinción con otros autores y la mayoría de las investigaciones van a ser atribuidas correctamente a nosotros. Va a mantener las contribuciones y afiliaciones nuestras, permite también ahorrar tiempo del formulario, porque la verdad ayuda bastante en ese sentido, incluso cuando vamos a enviar a plataformas de nuestros trabajos. La visibilidad y reconocimiento es mucho mayor, facilita la conexión también con otros investigadores y lo más importante que ORCID lo aclara muy bien es que el registro es nuestro, gratis y para siempre. Eso es lo más importante para nosotros. Ahora, ¿cómo se crea una cuenta? Básicamente se registra en este código que ven acá y lo primero que les va a aparecer es esta página, ¿no? Lo normal es que ustedes vayan, creen su ORCID, van a crear sus nombres con alguna cuenta, confirmando la cuenta, luego van a crear una contraseña, esa contraseña tiene unas características especiales, luego van a colocar la configuración de notificaciones, y al final, la visibilidad. La visibilidad se recomienda, incluso acá lo menciona, que sea visible por todos. Hasta un 87% de usuarios eligen esta opción.
¿no? Es lo que se busca, porque el objetivo de ARCID es visibilizar, tratar de que todo sea a ciencia abierta. ¿Qué sucedería si tengo un homónimo? Si tengo un homónimo, va a pasar que me va a reconocer ARCID y me dice, ok, acá hay una persona similar a ti. Y si yo tengo mi nombre que se llama Christopher Bruno, pues habrá algún Christopher Bruno en otra universidad, por ejemplo en Harvard, yo estoy en Perú y él es de Harvard. Entonces probablemente voy a revisar si el registro es el mismo y si es, voy a poner obviamente yo tengo un ID o sí, yo soy esta persona y listo, queda ahí. Pero si no, ninguna de estas personas soy yo y sigo con mi registro. Ahora, cuando ya se hace el registro, siempre manda un correo de verificación al correo que hemos colocado con la opción de los enlaces, ¿no? Una vez que coloquemos, ya estamos listos para poder agregar información a nuestro RCID. El perfil usualmente varía. Y esta es la presentación nueva que ya tiene RCID, que nos vamos a dar cuenta de que tiene hasta 6 opciones. Tiene actividades de trabajo, educación y calificaciones, posiciones invitadas y extensiones, algunos grants o algunos becas que hemos ganado y trabajos, ¿no? Y lo que es la parte de la biografía. Y a la parte izquierda siempre va a haber unas varias opciones para agregar. En este momento le muestro básicamente lo que vamos a hablar al día de hoy. Siempre recordando que todo es ese registro y lo que aparece arriba, es el ID de ORCID. Esta es la versión visible para las personas, porque lo que vamos a ver más adelante es la versión de editar el perfil. Entonces nos damos cuenta que la versión para editar es así, se van a dar cuenta, y pues tiene varias opciones, ¿no? Entonces en este caso lo que nosotros vamos a hablar primero va a ser del empleo. En el empleo, si queremos agregar un empleo, podemos agregar en Add Employer o agregar empleo, y lo que hacemos básicamente es agregar la información. Una vez agregada la información, podemos agregarla a la lista y va a aparecer. Usualmente cuando nosotros vemos un registro, acá está el nombre, vamos a ver que acá está la parte, quién agrega. Usualmente si agregamos nosotros va a aparecer nuestro nombre. Si agrega un tercero, por ejemplo un importador o alguna institución, también lo va a colocar. Si queremos editar, por ejemplo, aparece esta lapicita para editar, borrar, y acá hay información adicional que pueda ser útil. Pero si nosotros queremos editar, por ejemplo, ponemos el botón editar y la información que existe ya podemos buscarlo. Luego guardo cambios y listo, ya tendría mi modificación. En este caso, por ejemplo, les muestro cómo es que aparece, ¿no? Ese sería el perfil que yo tengo. Acá, por ejemplo, uno le agregaba todavía sitios web, palabras clave, ¿no? Y obviamente uno puede ir nutriendo su ORCID en base a lo que va avanzando, ¿no? Por otro lado, la educación y calificaciones es diferente. Hay una simplicidad, tal vez en la diferencia, pero a veces es un poquito complicado definirla. La educación es básicamente nuestro programa de educación superior. Entonces, ¿qué significa? Que en Perú, por ejemplo, tenemos grados académicos, tenemos estudiantes, bachilleres, magísteres, doctores, incluso estando en curso. Y títulos universitarios si somos licenciados, especialistas, subespecialistas. Entonces, a esto es básicamente el programa de educación superior donde estudiamos. Sin embargo, las calificaciones son cosas denominadas extracurriculares, programas de capacitación, certificaciones, entre otros, que usualmente tienen ciertas modalidades que considera ORCID. ¿Cómo podemos ingresar información? Igual que el anterior, podemos colocar en agregar y se pone agregar educación y colocamos. Usualmente la mayoría de universidades, ya incluso a través del mismo Concitec, ya están incluidas dentro de esta iniciativa, ¿no? Esa iniciativa entonces yo puedo colocar mi universidad, que es la Universidad del Santa, agrego y me aparece la información. Ahora yo agrego la información adicional que deseo, pongo agregar a la lista y listo. Hasta ahí quedaría toda la parte. Y tal vez lo más importante de ahora es las obras. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que buscamos en ORCID es tratar de que se visibilicen nuestros artículos. Y ante ello es que nosotros vamos a colocar, por ejemplo, en agregar obras o AdWorks y va a aparecer una serie de opciones. Usualmente puedo agregarlo de forma manual o puedo buscar el link y puedo agregarlo, ¿no? La primera opción es agregar el registro manual. Si quiero agregar el registro manual, puedo buscar o bien con el DOI, bien con el PubMed ID, o bien con el link, si es un preprint en el repositorio de ArcZip. Entonces, cualquiera de estos me busca la información y me va a agregar acá en una opción toda la información que se ha encontrado, para yo agregarlo finalmente de forma manual. ¿Qué opciones acá debemos tener en consideración para todo? Es que en la parte de categoría de obra podemos elegir entre 4 opciones. Podemos elegir, por ejemplo, si nuestro artículo es una publicación, una conferencia, una propiedad intelectual, u otros que pueden considerarse patentes, registros, etc. Y por otro lado, también tenemos la opción de, por ejemplo, relación. ¿Qué tiene que ver la relación? Que cada artículo tiene un identificador, como se van a dar cuenta anteriormente. El DOI es un identificador, el PubMed ID es un identificador. ¿Qué diferencia hay uno con otro? El propio es aquel que pertenece a la obra, que es exclusivamente de la obra.
O sea, prácticamente como el DNI que le da la base de datos, que le da, por ejemplo, el mismo metadata, etcétera. Por la parte D, quiere decir que pertenece a otro. Y usualmente es parte de, habla de, por ejemplo, cuando pertenece a un artículo, ese artículo tiene un código ISSN. Ese código ISSN va a aparecer acá, porque es parte de una revista. Y el version of es ya con algunos un poco menos utilizados y se aplican para versiones alternativas del trabajo. Por otro lado, los antecedentes de importación tal vez es una de las cosas que más se utilizan al momento de evaluar nuestros artículos, y es por eso que ahí veremos que va a haber varios importadores. Pero tal vez, al menos en la realidad que yo puedo haber visualizado, es que se utilizan más el Scopus Elsevier, Crossref Metadata Search, Europe PubMed Central y Redalic, que mayormente son los que he visto en nuestra realidad. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos y con esto ya podemos ver cómo podemos agregar artículos. En el registro de Scopus, pues vamos a ver que nosotros podemos agregar en el importador, podemos colocar autorizar, me va a permitir buscar. Si no puedo encontrar con el nombre, me va a aparecer que no se han encontrado autores y puedo poner agregar filiación o una variante del nombre para poder encontrarlo. Pondría start y me aparecería el nombre. Por ejemplo, en el caso de que aparezca mi nombre, yo puedo colocar acá la opción, listo, este soy yo, verifico los datos, incluso puedo verificar si tiene los artículos que yo he colocado, y si es así, selecciono y pongo siguiente, para luego elegir el nombre que más se me acomode. Obviamente que eso ya va a estar en el registro de Scopus, como han visto anteriormente. Luego elijo los documentos que yo sí sé que tengo que agregar. Probablemente ese artículo es nuevo, entonces recién lo voy a colocar en check. Y acá hay la opción incluso de colocar varios. Como se van a dar cuenta, pues yo puedo poner X a uno, pero check a todos los demás. Entonces existe esa opción. Incluso si hay artículos perdidos que probablemente no se recopilen con esto, puedo buscarlos yo con una especie de palabras clave, ¿no? Pasamos al siguiente y verificamos si toda la información que hemos colocado está correcta. Si todo está bien, pasamos al siguiente y ponemos el correo que nos va a permitir validar básicamente la información para mandar de Scopus a ORCID. Una vez que confirmamos, nos va a decir, bien, la lista se está enviando y cuando ya haya esa conexión, entonces me va a decir todo el ID de Scopus ya se ha conectado. Entonces ahora todos los artículos se van a enviar a ORCID. Mando toda mi lista de publicaciones y cuando me dice que ya está listo, todos mis artículos aparecerían, los artículos que he agregado en mi registro. Usualmente siempre llega un código de verificación en el caso de que nosotros hagamos esta información. Entonces, usualmente aparece esto. Como les mencionaba anteriormente, aparece vía Scopus Elsevier porque utilicé un importador. Sin embargo, a diferencia de cuando yo lo agrego de forma manual, se van a dar cuenta de que no aparece ningún importador. Y la información es diferente. ¿Por qué? Porque algo básico que se pueden dar cuenta es que cuando yo agrego de forma manual, aparece un lápiz. Pero cuando agrego con un importador, me aparece un símbolo similar al Bluetooth. Y cuando agregamos en la información adicional, nos vamos a dar cuenta de que Scopus, a través de su importador, jala más información, como la cita en formato BibTeX, quiénes han contribuido, cuándo se han agregado, etcétera, ¿no? Usualmente cuando ya nosotros tenemos este agregado, entonces Scopus a veces reconoce que hay artículos nuevos nuestros y nos manda a nuestro correo, mira, ¿tienes algún artículo para agregar? Entonces lo que ellos hacen es, mandamos un buzón que tiene ORCID y me dice, listo, lo reviso, doy check, que estoy de acuerdo y lo agrega. Por otro lado, Crossref es un repositorio de metadatos, por eso se llama Crossref Metadata Search. ¿Qué hace esto? Nosotros podemos ingresar directamente con agregar en Crossref, nos va a aparecer obviamente que ya con nuestro ORCID, al inicio de sesión en Crossref, vamos a buscar lo que nosotros queremos. Metadatos de artículos, de libros, incluso nuestro mismo nombre podemos colocar, y dependiendo de qué tanta información haya nuestra, va a encontrar los registros. Por ejemplo, en este caso, como es un repositorio de metadatos, voy a mencionarles que hay un montón de metadatos acá, voy a mencionar tal vez los más notorios, el título, el nombre de lo que es en este caso un artículo de revista, la fecha que se ha publicado, la revista, el volumen, el número, la página, en este caso es una publicación continua, tal vez el nombre de los autores, el DOI, que el DOI es característico de Crossref, la verdad, y pues toda esta información se va a cargar a mi ORCID. ¿Cómo lo agrego? Si yo pongo a ORCID, entonces me agrega toda la información. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, si yo quiero citar este artículo, como usualmente hacen los gestores de referencia que utilizan metadatos para poder citar, también esto es factible con Crossref. Y si queremos agregar, incluso filtrar por publicación para otros más. Y similar a Scopus, cuando Crossref reconozca un artículo, también me lo mandará a mi correo y pues me dirá si quiero agregarlo o no. Agregamos entonces, en este caso ponemos autorizar acceso
y luego me va a decir, listo, se ha autorizado. Y con eso ya estaríamos nosotros disponibles para que todos los artículos que reconozca Crossref me lo mande a mi ORCID. Finalmente se van a dar cuenta de que Crossref usualmente la fuente lo coloca así como Crossref, porque obviamente yo solamente hice un check para que me lo mande directo, mientras que en el caso de Scopus yo lo que hice fue agarrar el artículo y comenzar a seleccionarlo y decir cuál voy a elegir. Entonces probablemente por eso es la diferencia entre la fuente. Y si quiero agregar información adicional, se van a dar cuenta que acá ya me aparece acá el DOI, me aparecen otras informaciones adicionales. Finalmente, en la parte de EuropeMed Central, lo que hacemos es similar, colocamos en EuropeMed Central, podemos autorizar el acceso y nos va a mandar una plataforma. Usualmente esta plataforma inicia con la opción de queremos que ustedes acepten las políticas, en este caso de EuropeMed Central. Podemos continuar, elegimos los artículos que probablemente para nosotros nos conviene, que se supone que hemos hecho, y una vez que colocamos en continuar, nos va a decir, este es el artículo, verifícalo si está bien, estamos bien, mándalo al sitio. Y me va a decir, listo, y enviamos esta publicación. Y cuando volvamos a hacer una nueva búsqueda, pues me va a aparecer así. Ya hemos enviado su artículo ORCID y ese artículo que usted quiere agregar ya ha sido enviado a su ORCID. Usualmente hay tips para poder unir a ORCID. Usualmente cuando EuropeMed Central no lo reconoce, usualmente es porque no hay identificador de esto. Entonces hay que buscar bien el URL, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay, está en EuropeMed Central, no está, perdón, entonces no se va a recuperar el artículo, porque hay muchas revistas que están en PubMed, pero que no están en Europa. Entonces probablemente tenga esta limitación, ¿no? Hay que modificar siempre los datos para poder encontrar los artículos. Y si es que este artículo, por ejemplo, se ha enviado a Mercid, pero no se muestra en mi sistema de reclamos, es porque a veces hay privacidad. Pues muy probablemente nosotros hayamos en ORCID colocado en modo, no hemos colocado en modo público. Entonces hay que tratar de hacer esa modificación para que se pueda publicar. Finalmente, el registro aparece igual, como vía y EuropeMed Central, y aparece algunos datos adicionales. Y si queremos poner información adicional, pues nos vamos a dar cuenta de que manda su link de EuropeMed Central con algunos datos adicionales. Finalmente, EuropeMed Central también me va a mandar, así como manda Scopus, a veces lo reconoce al mismo tiempo que EuropeMed Central. ¿Qué sucede en este momento cuando lo reconocen los dos? Es que a veces tenemos que ver las versiones de la obra. Y por ejemplo, si es que me reconoce los dos, pues agregarán. Pero yo puedo elegir qué versión quiero que la gente vea. Usualmente tengo dos versiones, en este caso de EuropeMed Central, y también tengo la de Scopus, pero yo prefiero elegir para que se visibilice la información de EuropeMed Central. Eso es lo que nosotros podemos colocar como fuente preferida. Finalmente, la vinculación de ORCID, que mencioné inicialmente, CETA y Vitae, que es algo importante ya para los incluso estudiantes que a partir del otro año van a poder postular para ser investigadores RENACID, es que para importar trabajos también podemos utilizar el ORCID. Sin embargo, vamos a mencionar que también hay algunos otros importadores. Lo que sí hay que tener siempre en cuenta es que cada que registremos algún dato, evitemos duplicidades. Podemos colocar en importar trabajo y nos vamos a dar cuenta de que aparecen 4 importadores, de Scopus, de Lycia, de Web of Science y de ORCID. Los que consideren más pertinente, bueno, básicamente siempre se recomienda el de la misma base donde se ha publicado, pero si es que no se puede colocar directamente de ORCID. Ahora, nosotros vamos a hacer el ejemplo de ORCID, vamos a colocar, vamos a ver qué artículos están en mi ORCID. Usualmente se dan cuenta que yo tenía algunos, entonces estos me van a aparecer aquí. Yo puedo elegir los que desee, voy a poner siguiente, verifico que esos son, pongo finalizar y me van a decir, listo, ya están colocados y va a aparecer en esta posición. Como se van a dar cuenta, yo ya había colocado con Scopus el ejemplo, pero aparte de ORCID también se podía hacer. Entonces, para el ejemplo nomás, hice que ustedes puedan ver esto, ¿no? Al final, tuve que borrarlos para que no se haya duplicidades. Y básicamente, eso es todo lo que permite ORCID a la fecha. Creo que eso sería todo lo que se puede aportar y pues agradezco bastante la participación de ustedes y pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Cristian, por la excelente ponencia. Estaremos continuando con los siguientes videos en el desarrollo de este curso.